Tal y como he dicho en otros videos, las verdaderas historias de terror son aquellas que ocurren en la vida real. Hasta hace poco nos enteramos que la estación de metro Baquedano ha sido convertida en un centro de tortura, cosa que para mí me parece inconcebible puesto que vivimos en tiempos diferentes. Esto nos demuestra que nuestro futuro cada vez es más desalentador y que la realidad nos muestra a qué grados puede llegar la crueldad humana. En el año 1973 se produjo el golpe de estado en Chile, recrudeciendo las torturas y atropellos a los derechos humanos. Fueron épocas bastante complicadas y difíciles para aquellas personas que fueron víctimas de estos agravios. Vamos a situarnos en el pueblo de Pisagua. Pisagua es un pueblo que se ubica en el norte de Chile entre la costa chilena y el desierto. Es muy importante destacar de que en su historia hubo momentos de gran bonanza económica, que terminaron casi de manera abrupta con las crisis económicas que golpearon a la ciudad y la sumieron en la pobreza. Mucha gente tuvo que irse, mucha gente tuvo que dejar sus pertenencias, mucha gente tuvo que emigrar a otros lugares, puesto de que la situación era insostenible. Sin embargo, la gran fama de Pisagua viene por las razones más horrorosas y escabrosas. Pisagua fue convertida en un campo de concentración y para las personas que tuvieron el infortunio de haber sido apresadas ahí vivieron un auténtico infierno en la tierra. Tengamos en cuenta de que el campamento funcionó entre 1973 a 1974 y en ella se describe, o básicamente las organizaciones defensoras de los derechos humanos describen de que en Pisagua se cometieron todo tipo de torturas desde golpizas hasta el hacinamiento. Tengamos en cuenta de que los prisioneros eran aislados totalmente, los incomunicaron y los llevaban en grupos de 15 en 15 a calabozos cuya extensión era de 2 por 4 metros. Imagínense el hacinamiento en el que vivían y en las condiciones deplorables a las que eran sometidas estas personas. Con decir de que solamente tenían 7 minutos para alimentarse y tenían solamente permiso para hacer sus necesidades fisiológicas 2 veces al día. Ya para ese entonces Pisagua contaba con varios lugares que eran propicios para realizar este tipo de torturas. En primer lugar, tenían una cárcel pública, tenían un teatro municipal, tenían un galpón, tenían un hospital y sobre todo tenían una base militar. En primer lugar, los interrogatorios eran bastante largos e interminables. Los prisioneros eran sometidos a golpizas que rayaban casi en lo mortal. Eran vendados, colgados, eran electrocutados incluso en sus partes sensibles, eran amarrados a catres en donde les aplicaban estas descargas eléctricas, eran apaleados, incluso eran atacados por perros. Cuesta mucho describir todo este tipo de actos, cuesta mucho describir a qué grado ha llegado la crueldad humana para hacerle daño a otra persona. Esto todavía sigue. Eran sometidos a ahogamientos en estanques enormes llenos de agua sucia con caca. Imagínense lo que es eso. Eran enterrados en fosas de tal forma que solamente quedara descubierta la cabeza, los enterraban más o menos como a esta altura, porque justamente los torturadores orinaban encima de ellos. Tal era la desesperación y la locura entre los prisioneros que algunos intentaron escapar, pero lamentablemente eran rematados a quemarropa. Los obligaban a pelear por comida. Los exigían físicamente hasta el punto en que los hacían correr entre los cerros bajo las inclemencias del clima. Para aquellas personas que no pudieran seguir el ritmo de los demás prisioneros, ya sea por sus condiciones físicas o por la edad, eran apaleados con una brutalidad que escapa de cualquier pesadilla. Los prisioneros eran desnudados para someterlos por varias horas a los rayos del sol de tal forma de provocarles quemaduras bastante graves, y también los exponían al frío que hacía en la noche. Tal era la locura en aquel infierno que se realizaban consejos de guerra cuyas penas eran tan severas que abarcaban la muerte, que significaban la muerte, y hacían esperar a los prisioneros de tal forma de crearles ese sentimiento de tristeza, de angustia y de desesperación. Tal era la locura en ese infierno que dinamitaban y masacraban los cadáveres. Y tal era la locura que incluso los propios conscriptos que estaban en contra de todos estos actos tan inhumanos, tan horrendos, fueron víctimas de ellos y murieron junto con los demás prisioneros. Se presume que pasaron 2.500 personas en Pisagua. Se presume que mataron a más de 22. Yo pienso que fueron más, pero lo que es innegable es de que en Pisagua se cometieron todo tipo de barbaries, todo tipo de asquerosidades, todo tipo de actos tan inhumanos, tan horrendos, tan salvajes, que difícilmente se van a poder borrar de la memoria para quienes tuvieron la fortuna de haber sobrevivido a ese infierno.
Jamás se les permitió a los prisioneros tener ningún tipo de contacto con sus familiares, ni recibir ningún tipo de ayuda. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Simplemente los desaparecieron. Si te has quedado a esta parte del video, quiero informarte de lo que estás a punto de ver es bastante abrumador. En 1990 ya había terminado la dictadura militar y en Pisagua se descubrieron fosas comunes. Se descubrieron fosas comunes en donde habían varios cadáveres en perfecto estado de conservación. Quiero que observes detenidamente esto. Esta es la muestra inequívoca de la bestialidad y de la crueldad humana. Si analizamos las dos primeras imágenes, nos podemos dar cuenta de que estas personas sufrieron hasta el final, de que fueron sometidas a las torturas más horribles y abominables hasta el último segundo de vida, y fueron rematadas con el tiro de gracia. Esta información debe conocerse a toda costa, y más ahorita en estos momentos tan complicados. Por favor, evitemos llegar a esto. Las verdaderas historias de terror son las que ocurren en nuestro entorno, en nuestra realidad, y muchas veces no nos damos ni cuenta. Que estos hechos tan vergonzosos y horribles no vuelvan a cometerse más nunca. Esto fue la historia de Pisagua.